Muy bien, vamos a seguir con la Parashá Vayetze. Ya veo que hay un par de preguntas por ahí. De lo que hablamos es que hay que unir muchos aprendizajes para vivir en este mundo. Ok. Están hablando de la instrucción de la Torah en una pregunta, ¿no? Y está diciendo si la persona va a aprender a recibir y hacer las acciones correctas en este mundo. Ok. Se podría decir que al vivir en este mundo, estamos en un mundo finalmente que aquí es un mundo de acción donde se hacen las cosas. Haciendo las cosas es como vamos a aprender. La instrucción de la Torah es nada más la guía para pues que hagamos las cosas correctas, para que aprendamos más fácil. Pero pues es la guía. Realmente el aprendizaje no solo es con los mandamientos o con la instrucción de la Torah, sino haciendo la acción, haciendo las cosas. Entonces quiere decir que para aprender o perfeccionar mi alma, tengo que, uno, hacer la acción correcta, o sea, quiere decir que tengo que tener la mente, el pensamiento, la intención en el modo correcto y hacer eso, todo el pensamiento, la emoción, la intención, todo eso está en el mundo que no se ve. Pero para que se vea, pues lo tengo que traer al mundo físico. Y esto es a este mundo, el mundo del hacer. Este mundo se llama el mundo del hacía, que quiere decir en hebreo hacer. O sea, es el mundo de la acción, donde se hacen las cosas. Haciendo las cosas es como voy a aprender. Así está diseñado este mundo. La forma de demostrar que ya aprendí es haciendo las cosas correctas. Pero entonces quiere decir que si yo digo, bueno, ya aprendí a amar y a dar, ¿no? A hacer causa, que serían las metas de Kabbalah, ¿no? Que aprendas a amar, a dar, a hacer causa. Ok, para que digas eso, pues que ya lo aprendiste, pues quiere decir que ya lo hiciste en este mundo, lo estás haciendo, lo haces continuamente, porque así se trata de vivir la vida haciendo lo que debes de hacer, que es trabajando y trabajando en la intención, en la acción, en este sentido correcto de amar. Y entonces no solo puedes decir, ok, tú puedes pensar o decir, amo a Dios. Pero entonces para que se confirme lo que dices tendrías que hacer una acción. Y entonces pues tendría que estar haciendo acciones que indicaran que amo a Dios. Pues entonces necesito hacer esas acciones. Es muy conocido, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bastante evidente. En el mundo cristiano es muy apreciado o el sentido de amar a Dios.
pero de alguna forma pues por ahí traen alguna enseñanza incorrecta o alguna confusión que no o evitan o no lo saben hacer o no los hacen bien los mandamientos. Están los mandamientos, ahí están en su Biblia. Y si yo abro alguna escritura del Nuevo Testamento porque estamos hablando de los cristianos, si hablo el libro de Juan, que es muy espiritual, muy elevado, muy hacia el lado de arriba, ¿no? Ahí dice claramente Juan 14:15, que es muy conocido: si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces quiere decir que está poniendo una condición de lo que estás pensando. Ok, entonces, si amas a Dios, entonces lo que debes de hacer es guardar los mandamientos. Y ahí está escrito. No sé por qué tienen la confusión de que pues, los mandamientos no se deben de hacer o ese sentido que no está bien puesto. Si está la escritura, ¿no? Está puesto y en varios sentidos está en el libro de Juan repetidamente: el que me ama, mi palabra guardará. Ok, entonces quiere decir que tienen muy evidente el sentido de amar y el que hay que hacer. Y están, por decirlo así, ahí refiriéndose o pensando en amar a Dios. Y entonces quiere decir que tienen muy claro que si amar a Dios quiere decir que es igual a guardar los mandamientos, a guardar la palabra, a hacer los mandamientos, ¿no? Y es el sentido en el que están trabajando, ¿no? Yo quiero ser más espiritual o más pegado al Eterno, o en este sentido unirme al Eterno, que acuérdense que en la Biblia se usa mucho la palabra unir con conocer. Ok, si quiero conocer más al Eterno es que me quiero unir más a Él, ¿no? Y pues ellos están en el sentido, ¿no? Ok, si conoces a Dios, pues entonces quiere decir que guardas sus mandamientos, ¿no? Si nada más dices yo le conozco pero no guardas tus mandamientos, pues ahí lo ponen, entonces es mentiroso, ¿no? La verdad no está con él, porque entonces no están haciendo lo que deberían de hacer, que es la acción de este mundo. Quiere decir que en el sentido de unirnos más a Dios tendríamos que estar guardando más los mandamientos. Ok, estoy poniendo ejemplos del lado cristiano, porque hay ejemplos muchísimo más obvios en el lado judío, si queremos verlo así, o en el lado de las escrituras. ¿No? Y de hecho lo ponen como definición, ¿no? Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, ¿no? Primero de Juan 5:3. Quiere decir que el sentido de amar, de dar, de hacer la unión con el Eterno, va en el sentido de guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque me está dando una instrucción el Eterno, y la forma en que voy a demostrar que yo lo amo es siguiendo esa instrucción al pie de la letra, haciendo las cosas. Ok, la Torah está en ese sentido. Es una instrucción que me está diciendo qué hacer. Si mi alma no sabe qué hacer, o no sabe, que está confundida, no se decide, no toma una decisión,
no sabe qué camino seguir, ok, hablo en mi instructivo, que es la Torah, y ahí está el instructivo, y entonces ahí leo lo que hay que hacer y lo hago. Y obviamente voy a llegar exactamente a la misma conclusión, que si hago, obedezco, pongo atención en lo que me está diciendo el Eterno, pues entonces estoy amando al Eterno, ¿no? Ese es el sentido de digamos, ahorita usé una palabra que nos cuesta muchísimo trabajo, le cuesta mucho trabajo al ser humano procesar, que es la palabra obedecer, ¿no? Normalmente cuando tú lees una ley en algún país o algún estado o algún municipio, todos tienen sus leyes, ok, tú lees una ley. Tú la obedeces porque le encontraste un sentido de conveniencia, porque te conviene, ¿no? Ok, hay una ley que dice no robarás. Ok, está bien, me conviene que haya esa ley en esa ciudad porque entonces quiere decir que no me van a robar a mí. Y entonces la voy a obedecer porque a mí me conviene. Pero estás pensándolo en términos de tu conveniencia, no en términos del bien común. Y muchas veces es ese sentido, ¿no? No en términos, y aquí sería el sentido de lo que estábamos hablando, de aceptar que hay un Dios, aceptar que hay un creador y que estamos en un mundo donde hay reglas. Estamos en un mundo de causa y efecto. Y entonces veo en el instructivo que leo, si robas vas a tener tal consecuencia. Entonces ahí estoy leyendo la causa y el efecto. Si robo voy a tener tal consecuencia, ¿no? Ya me va a pasar X y ya me va a pasar Y y me van a corregir y ok. Ahí está la causa y el efecto. Ok, debería yo entender eso, pero a lo mejor me falta el entendimiento. Si me falta, pues sí quiere decir que me va a enseñar el Eterno. Y me va a enseñar por medio de la experiencia. Y siempre lo hace así. Entonces, voy a aprender a no robar, a lo mejor no por inteligencia, no por entendimiento, no por conocimiento, sino porque me corrigieron y me dieron palazos hasta que aprendí. Pero aprendí. Pero pues son todas las formas en que podría haber entendido de alguna forma. Ok, hay esta sabiduría, voy a respetar la sabiduría y tendría que entender qué pasa o cuáles son las consecuencias si hago eso mal y si lo hago bien, ¿verdad? Y muchas veces estoy viendo, claro, el lado que me conviene, porque finalmente caemos en ese sentido, estamos pegados al lado de recibir y nada más estoy viendo dónde puedo recibir o qué me conviene a mí, estoy centrado en mi ego. Y es parte del problema y obviamente tenemos que aprender y va a pasar algo que nos va a hacer aprender. Pero ahí está puesta la instrucción. Si realmente amáramos a Dios así como se piensa o como se dice tan fácil, yo amo a Dios, la parábola que usan en la Torah es... siempre usan la parábola de pastores y ovejas y usan las ovejas como parábola porque tú tratas de enseñar a un burro o a un caballo a hacer algo y pues la verdad no aprenden fácil y vas a terminar enseñándolos a palos. Ok,
Normalmente una oveja es el único animal fiel y dócil y obediente. Y es el único animal obediente. Si tú le enseñas que es para acá y aquí está la comida, viene obediente y ahí va a hacer la comida, aquí va a comer, aquí va a dormir, aquí va... es súper obediente. Y entonces usan la parábola de la oveja porque es el único animal que obedece sin necesidad de enseñarle algo, de darle palos o de que esté pensando en el bien de sí mismo. Es obediente. Y usan la parábola de las ovejas justamente porque así deberíamos de ser, ¿no? Deberíamos de entender que si Dios dijo esto no se hace, pues yo dijera, Dios dijo que eso no se hace y no hay que hacerlo. Y soy obediente. Pero no somos así. Nos cuesta mucho trabajo entender y estamos cuestionando, a ver, ¿por qué lo dijo Dios? A ver, explíquenme, tiene que haber una causa por la cual la dijo, no lo voy a hacer hasta que me expliquen bien, y si no lo entiendo, entonces no lo voy a hacer, ¿no? Y más si no me conviene o no me gusta o no quiero hacerlo. Pero entonces ya no soy la oveja, ni de broma. Ya me parezco más a otras parábolas que hay, como el burro o como el no sé qué. El burro es la parábola de cómo somos naturalmente, la naturaleza en sí. Porque así nacemos, egoístas, tercos, queriendo hacerlo de nosotros mismos. Si fuéramos obedientes, se cumpliría eso de que, pues si amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos. Ciegamente, sin necesidad de que nos den una razón, nos los expliquen, nos digan por qué no y por qué sí, que me conviene y que no me conviene. No. Simplemente si dice hay que hacer esto, lo haríamos, y si dice no hay que hacer esto, nunca lo haríamos. Eso obviamente es el ideal y es la parábola de la oveja. Pero pues no somos así. Y entonces necesitamos otro proceso de aprendizaje, ¿no? Necesitamos ver una razón, necesitamos que nos razonar o pensar o darle un significado, ¿no? Para que estemos convencidos que así hay que hacerlo. Pero pues estamos... así estamos perdidos y por eso nos cuesta tanto trabajo obedecer, nos cuesta mucho trabajo guardar los mandamientos, ¿no? Por más que te digan que el amor de Dios es guardar sus mandamientos y ahí está escrito, no lo vamos a entender, ¿no? Y claro, cuando algún profeta saca mi pueblo muere por falta de conocimiento, pues todo el mundo se pregunta, pues a qué se referirá, ¿verdad? Obviamente está hablando de nosotros mismos, de que no queremos aprender, no entendemos fácil, no nos interesa conocer, porque no me conviene, yo quiero otra cosa. Y así es lo que estamos. Entonces ahí está la Torah, es la instrucción y es al mismo tiempo la corrección, porque es la definición de las causas y el efecto. Si hago esto, voy a tener tal efecto. Ahí está escrito, es lo que está escrito en la instrucción. Entonces quiere decir que yo al leerlo debería de entender qué va a pasar, ¿no? Y solo con leerlo deberíamos de entender, ¿no? Es como si yo leyera escrito. Voy a poner un ejemplo ficticio de algo sencillo, ¿no? Yo leo, si acercas el dedo al fuego te quemas. Y me dicen, esto es lo que escribió Dios. ¿Qué hacemos normalmente? ¿No? Y eso nos dicen nuestros padres,
no vayas a acercar el dedo al fuego porque te vas a quemar. ¿Qué crees que hacemos de chicos? Todos los niños, si les dices, oye, no acerques el dedo al fuego porque te quemas, van a ir a poner el dedo en el fuego, porque esa es la única forma en que pueden razonar. No son obedientes, no van a obedecer a la primera y decir, sí papá, sí mamá, si tú me dices que si yo acerco el dedo al fuego, te creo, yo me voy a quemar y voy a obedecer, ¿no? Entonces no debo acercar el dedo al fuego. Por supuesto, solo entendemos hasta que vamos y tocamos el fuego y nos quemamos. Y eso, así, esa cosa tan sencilla resume cómo somos. Así somos. Y entonces cualquier mandamiento que nos ponga Dios, vamos a quererlo probar y vamos a querernos asegurar, vamos a quererlo razonar, ¿no? Y si no me lo dieron con las leyes de la física y con las leyes de la química y cómo está la entropía y cómo está, según yo no le voy a entender y no lo quiero entender hasta que me lo super expliquen, ¿no? Claro que hay muchas cosas en este mundo que está puesto, está escrito cómo va a funcionar y no hay una razón física porque muchas veces las razones no son de lo que se ve, sino de lo que no se ve, del lado espiritual, del lado del alma, del lado de arriba, mucho más elevado de lo que podemos entender. Y deberíamos de obedecer especialmente esas que no podemos entender con mayor razón, tal y cual como está escrito. No hay que hacer esto, no lo hacemos. Si hay que hacer esto, lo hacemos, ¿no? Y es muy común, por ejemplo, un día en el que tienen mucho problema, muchas religiones o muchos, formas de ver a Dios, ¿no? Si abrimos la Torá, abrimos la Escritura y dice, no trabajarás en el día de reposo. ¿Obedecemos a la primera? ¿O empezamos a dar razones? Es que el día de reposo es el sábado y el sábado es cuando en los negocios se gana mejor o te lo pagan bien o todos los trabajos te hacen trabajar el sábado. Ok, nomás estamos dando excusas, no estamos obedeciendo lo que dijo el Eterno, sino está diciendo que el sábado, el día de reposo, el día de Shabbat, no se trabaja, pues deberíamos de decir, sí señor, no vamos a trabajar, ¿no? Preguntamos mejor qué hay que hacer, ¿no? Claro que encontramos en la Torah que hay muchas cosas que las que no hay que hacer el día de reposo, porque es un día especial, es un día de reposo, no se trabaja en ese día. Vienes a este mundo a trabajar, tienes 6 días para trabajar. El séptimo día, el día de Shabbat, no se trabaja. Te dedicas a meditar en las cosas espirituales, te dedicas a unirte más con Dios, te dedicas a entender y conocer al Eterno. Y eso es lo que habría que hacer en ese día. Pero las cosas físicas, lo que vienes a hacer en este mundo, que es trabajar, el día de Shabbat, que es un día santo, es un día que santificó el Eterno. Ser santo significa que lo apartó el Eterno para actividades espirituales, para actividades de arriba, no actividades físicas. Tuviste otros 6 días a la semana para poder trabajar. Y dice claramente, 6 días trabajarás y el séptimo será día de reposo. Ok, está escrito ahí. Pero pues si viéramos cuántas personas cargan la escritura, cargan su Biblia, ¿no? Abran al profeta que abran y abran ahí todos los ejemplos que hay y todas las partes de la Torah que dice que en Shabbat no puedes trabajar.
y no lo hacen. O sea, por más que te dan ejemplos, te dan parábolas, te dan todo tipo de soluciones para ese día, no lo entendemos hasta que no lo probamos y nos sucede algo malo y a palos entendemos. Y ese es como entonces estoy en este sentido, ¿no? De que no me doy cuenta lo que me está dando el Eterno. Me está dando información de cómo funciona este mundo y cómo debo de aprender, cómo mejoro mi alma, cómo perfecciono mi alma, ¿no? Pero pues, y está escrito en los profetas, ¿no? Ya está ahí el profeta, ¿no? Diciendo, no, pues desechaste el conocimiento y pues por eso no te va a aceptar el Eterno como sacerdote, porque olvidaste la ley de tu Dios, ¿no? Y entonces Él se va a olvidar de tus hijos, de obviamente tus perfecciones, de ayudarte a llegarlo. Allí está escrito claramente, pero pues no leemos, no nos interesa, nos vamos con lo físico, con el deseo de recibir, y es este mundo, el área de recibir, pero no nos elevamos al otro lado, que es el dar y recibir, y entonces nada más estamos de un solo lado, y pues ese es el lado egoísta, ¿no? Nada más queremos recibir y no queremos hacer las cosas. Aprender a dar, aprender a amar, aprender a ser causa. Ya hablando de los mandamientos, ¿no? Por ahí están preguntando, ¿no? Okay, ¿qué diferencia hay entre la Torah y el Zohar? El Zohar es un libro escrito, ¿no? Para enseñar lo que dice la Torah. De hecho, si yo tuviera un libro enfrente de mí del Zohar y lo abro, veo que está dividido en las mismas porciones en que se lee la Torah. Entonces, cada parte del Zohar está dividido en la porción o el ejemplo que me está dando la Torah. Quiere decir que si voy a leer el Zohar, voy a encontrar que hay un Zohar de esta semana y hay la parte de Vayetze. Y ahí están las explicaciones vistas desde otro punto de vista. No está desde el punto de vista literal de la Torah, en el cual te está contando una historia que es una parábola del alma, sino ahí en el Zohar está justamente explicado el otro lado de lo que estamos hablando, de cómo se ve del lado del alma o cómo le debes de entender, cómo entender del lado de educar tu forma de ser, de diferentes aspectos de ti, de la forma en que tienes tu personalidad, porque ahí hablan de los sefirot, si es una división de personalidades o de correcciones que tengo que hacer, ¿no? Si estoy fijándome en diferentes aspectos, cómo los aplico, si soy disciplinado, si soy balanceado, si le echo ganas o me da flojera, ¿verdad? Si le hago caso al Eterno o no le hago caso al Eterno, si trato de unirme con el Eterno, si entiendo el mundo en el que vivo, en Malkut, ¿verdad? Si entiendo yo más arriba, ¿verdad? Habla de también mundos más arriba, del mundo de la sabiduría, del mundo de la inteligencia, de la unión de los mundos, de llegar al mundo del conocimiento y llegar a esa iluminación que está hasta arriba. Ok, quiere decir que el Zohar es un comentario, es un
es un aprendizaje basado en la Torah. Entonces, como dice la pregunta, ¿no? Ok, estoy explicando la diferencia entre la Torah y el Zohar, que son dos cosas totalmente diferentes, pero lo que hay en el Zohar está basado en la porción de la Torah que estás leyendo. Y si yo tomo el Zohar y no le hago caso a la Torah, entonces no voy a saber de qué están hablando, porque el Zohar estaba explicando lo que dice en la Torah. Y de hecho hay muchos autores de Kabbalah que escriben tratados completos, ¿no? Como Rav Ashla, que escribió un tratado que se llama La Escalera, ¿no? Que son Hasulam, que quiere decir que son comentarios del Zohar para que le entiendas qué dice, porque a lo mejor leyendo el Torah, el Zohar solamente no vas a entender, porque no te debes separar de la Torah. Todo está basado en la Torah y no puedes leer una cosa sin leer la otra, ¿verdad? Es como si yo leyera un libro de experiencias o de enseñanzas, ¿no? Que me dijera, bueno, esta es la enseñanza de otro libro, pero nomás estoy leyendo el resumen que me están poniendo aquí, pero no leí el libro original, ¿no? Nada más estoy leyendo el resumen del libro original o un punto de vista del libro original, pero pues tendría que leer el libro original para entender de qué están hablando aquí, porque si no entiendo de qué están hablando, no voy a entender nada. Y entonces es muy importante siempre estar con la Torah, siempre estar con la instrucción, entender por qué están los mandamientos, por qué está esta parte de la explicación de cómo funciona el alma y qué es lo que tendrías que estar haciendo. Aquí en toda esta parte de que estamos leyendo del libro de Génesis, pues están todos estos problemas del alma y explicaciones de cómo funciona el alma y cómo se va perfeccionando y cómo irla componiendo. Pero pues también nos explica que vamos teniendo errores y que no vamos entendiendo y que vamos aprendiendo mal y que deberíamos de aprender bien y luego pues no solo es integrar el alma como una unidad, sino unirla al lado del Eterno y crear otra unidad, ¿no? Una sola, nosotros y el Eterno. Claro que pues eso sonó más complicado y por eso ahí es donde se encuentra la mayoría de los mandamientos, ya no en el libro de Génesis que está explicando formas del alma y cómo corregirla, pero pues sería en nosotros, ¿no? Pero si ya me voy a un libro como Levítico, ya está explicando la unión de mi alma con la parte de arriba, ¿no? Y entonces, ¿por qué voy a hacer un tabernáculo? ¿Por qué voy a hacer un lugar especial para el Eterno? ¿Por qué hay días especiales? ¿Por qué hay fiestas? ¿Por qué? Ok, ahí ya están hablando de la unión de nosotros con el Eterno. Pero pues tuve que pasar una serie de 2 libros fuertes, Génesis, con la radiografía de nuestra alma, ¿verdad? Y Éxodo, con un montón de correcciones de lo que más nos cuesta trabajo, para poder llegar al libro de Levítico y dedicarnos. entonces si ya supe cómo funciona el alma y ya me tocaron todos los palazos y aprendí que se supone que lo deberías de hacer antes de llegar al libro de Levítico, entonces puedo
trabajar la parte de arriba. Quiere decir que está diseñado para ir en varios niveles. Que estoy trabajando, y finalmente pues todo se trabaja junto, que ya el libro de Deuteronomio pues ya lo está trabajando todo junto. Unió todo lo que dice Génesis, Éxodo y Levítico, ¿no? Y las experiencias de números, ¿no? Donde se aprendieron, o las acciones que se hicieron, ¿no? Finalmente unió todo en un libro de Deuteronomio, donde ya suena más práctico, pero está haciendo muchas cosas al mismo tiempo, uniendo todas las partes del alma, todas estas pequeñas partes que tenemos, y trabajándolas para unir todo y unirlo con el Eterno. Pero pues ahí ya lo están trabajando todo al mismo tiempo, o están haciendo todas las acciones al mismo tiempo. Ok, por eso había que entenderlas todas por separado, ¿no? Pero ya aquí que estamos leyendo el libro de Génesis, pues nos está poniendo en perspectiva todos estos uniones del lado de arriba y del lado de abajo, ¿no? Y el por qué es importante entender cómo funciona este mundo, que en este mundo tenemos libre albedrío, pero también es un mundo de causas y efectos, y también es un mundo donde pues está el Eterno y ya le puso reglas a todo este mundo, ¿no? Son las causas y efectos, pero todo está diseñado para que aprendamos. Todo es bueno en este mundo, todos son correcciones para llegar a un fin, a un alma corregida. Pero entonces quiere decir que tenemos que entender también quiénes somos, que somos parte del Creador, y quiere decir que nosotros también podemos ser causa. Y entonces al yo amar o al yo dar, ya no soy efecto, ya me vuelvo causa. Yo soy el que doy y otro es el que recibe. En ese momento pues ya me elevé y ya me volví causa. Ya amé, ya di. Y de eso se trata, de entender que al ser causa, que al dar, también recibes. Y es como recibes más. Quiere decir que tendría que entender que para recibir mucho necesito dar mucho, y eso es lo primero que tendría que entender, cuando lo más obvio, ¿no?, es que pues queremos recibir mucho y no vamos a dar nada, porque ¿cómo voy a dar si era de lo mío, de lo que recibí, verdad? De lo que me tocaba. Pero ese es justamente de lo que tienes que aprender, que se te da para que des, y aprendas que dando es como recibes más, aunque suene tal vez fuera de toda lógica, pero así es como funciona este mundo. Este mundo que es el aprendizaje, la verdad que tienes que aprender de este mundo, ¿no? Y que normalmente estamos batallando porque nos gusta vivir en el mundo de la mentira, en el mundo del engaño, ¿no?, en el mundo de la ignorancia, en un mundo donde nada más estamos pensando en recibir y no en amar, en convertirnos en causa y no en efecto. Si todo el mundo nos convirtiéramos en causa, recibiríamos muchísimo y seríamos súper elevados, porque pues obviamente hubiéramos aprendido todo. Entonces
obviamente no puedes separar libros como el Zohar o libros que comentan la Torá del original, que sería la Torá. No puedes abandonar la base y tratar de enseñar, pues ya sería algo parcial, ¿no? Ya sería solo una parte del entendimiento y no el entendimiento completo, porque pues hay muchas formas de ver la Torá, y pues lo que finalmente se trata de aprender es aprender a aceptar, a que me den, y aprenda a aceptarlo y aprenda a usarlo correctamente y aprenda cómo funciona este mundo. Y me enfrento a muchas cosas, ¿no? Porque este mundo tiene unas ciertas reglas, las reglas de causa y efecto, que están resumidas en los mandamientos, que obviamente si le hiciera caso a los mandamientos ciegamente no tendría yo problema con este mundo, porque estaría caminando en el camino, en las reglas las que funciona este mundo, y me iría súper bien y hubiera aprendido todo, ¿no? Que todo es para bien. Pero pues estoy batallando con el obedecer, estoy batallando con las reglas que están definidas y estaban puestas ahí, están puestas simplemente para ayudarnos a hacer las cosas, porque finalmente, como demuestro que aprendí, como demuestro que hice lo que tenía que hacer en este mundo, es haciendo todo lo que tenía que hacer y restringiéndome de todo lo que no tenía que hacer. O sea, quiere decir que todos los mandamientos los traje a la acción, al mundo que sí se ve, al mundo físico. Pero es un trabajo continuo, ¿no? Quiere decir que si hay mandamientos negativos, que son restricciones, es una restricción que no se hace una sola vez, es siempre, está activa, ¿no? Si me dijeron que no había que comer tal cosa, quiere decir que yo aprendo, obedezco y digo no hay que comer esto, y punto. Quiere decir que el resto de mi vida me voy a restringir en eso, ya aprendí. Y lo voy a hacer continuamente, esa acción negativa, no lo voy a hacer. Y la acción positiva es igual, es una acción continua, ¿no? Si me dijeron que sea generoso, es siempre, no cuando se me antoje, ni cuando tenga dinero, ni cuando no tenga, no, siempre tienes que ser igual de generoso, siempre tienes que ser igual de misericordioso, siempre tienes que ser igual de justo, siempre tienes que hacer las cosas positivas continuamente. Quiere decir que si ya la hice ayer, pues la tengo que hacer hoy y la tengo que hacer mañana. Siempre se tiene que hacer. Y entonces es una acción continua que en este mundo hay tiempo y por eso hay que hacerla continuamente, ¿no? Ese es el asunto. Este mundo, si lo aprendiera para empezar, si lo entendiera y yo aprendiera todo lo que habría que aprender, ¿no? Quiere decir que ya podría yo controlar cosas en este mundo, pero quiere decir que ya tendría un entendimiento y un conocimiento de cómo funciona este mundo muy superior, y podría controlarlas justamente para convertirme en causa, no efecto. O sea, quiere decir que yo soy el que daría a todo mundo, si ya lo entendí perfecto, ¿no? Estaría convirtiéndome en un nivel superior, porque finalmente me doy cuenta que yo soy parte del Creador
Y entonces de eso se trata, convertirse en causa. Y es lo que tendríamos que estar trabajando siempre. Pero pues nos cuesta mucho trabajo ese asunto de ser como ovejas, ¿verdad? Obedecer sin preguntar, ¿no? La oveja justamente es un animal así muy dócil, humilde y obedece y obediente. Y no necesitas comprarlo o darle cosas. Obedece nada más porque sí. Y así deberíamos de obedecer al Eterno. Pero pues parece que necesitamos muchas explicaciones y necesitamos mucho convencimiento y necesitamos razonarlo y necesitamos analizar muchas cosas. Y es lo mismo que nos muestran aquí con los personajes bíblicos, ¿no? Que a muchos les costó mucho trabajo para poder tener descendencia, ¿no? Para poder perfeccionarse. Décadas. Y aún así, falta refinar esa descendencia, falta aprender más cosas. Y eso es lo que habría que entender, ¿no? Muchas de las porciones pues nos ponen los extremos, ¿no? La abundancia por un lado, la miseria por el otro lado, justamente para que entendamos cómo están diferentes aspectos de este mundo. Pero ninguno de los dos podría decirse que es bueno o que es malo. Simplemente son aprendizajes de modos, de diferencias. Y quiere decir que si estamos en abundancia, tendríamos que trabajar y estar felices en la abundancia. Y si estamos en la miseria, en la hambruna, en el desierto, ¿no? Pues tendríamos que trabajar y estar siguiendo las instrucciones del Eterno en esas condiciones. Y seríamos felices en esas condiciones. Quiere decir que seríamos felices en los dos extremos, ¿no? En la miseria y en la abundancia. Pero pues parece que en este mundo, ¿no? Así como sacan por ahí, ¿no? Los ricos también lloran, ¿no? Los que están en la abundancia están sufriendo y están angustiados y no están bien y se están muriendo. Y pues no lograron conseguir el conocimiento que tenían que conseguir. Pues no nos queda más que cavar nuestros propios pozos, ¿no? Ponernos a estudiar para encontrar el conocimiento, ya que no lo podemos ver a la primera, ¿no? Ya que no lo podemos entender a la primera, ¿no? No lo podemos razonar a la primera. Nos cuesta mucho trabajo o se nos conflictúan con cosas internas, con emociones, con deseos, con intenciones incorrectas. Y pues eso es lo que más trabajo nos cuesta. Aprender a organizarnos nosotros mismos. Si aprendiéramos esas partes fácil, unirnos con el Eterno sería muy sencillo. No habría ningún problema, ¿no? Porque las instrucciones las seguiríamos al pie de la letra sin andar preguntando, ni andar viendo si nos gusta, no nos gusta, si nos conviene, no nos conviene, qué obtengo yo, cuánto gano, qué me van a dar a mí. No estaríamos preguntando eso, simplemente haríamos las cosas. Y claro, hay
muchas formas de verlo, muchos aprendizajes, muchas perspectivas que aprender, porque somos muy complejos. Y tal vez yo llamaría que pues porque somos muy tercos, ¿no? Porque nos falta conocimiento, nos falta inteligencia, nos falta sabiduría y nos falta sobre todo humildad para entender que no sabemos nada, que nos falta mucho para el nivel del Eterno. Y por más que nos quiera enseñar, ni siquiera estamos pues dispuestos a aprender fácilmente. El ego nos gana, los deseos nos ganan y hasta podría decirse que la flojera nos gana. Y entonces es bastante difícil este mundo. Y por eso la Torah lo explica con las historias que lo explica. Porque no hay otra forma de aprender. No hay otra forma de entender todo lo que hay que aprender y unirnos a nosotros mismos, ¿no? Que está explicado como la unión de las 12 tribus, que la dividieron en 12 al final. Diferentes aspectos que corregir de nosotros mismos, ¿no? Pero pues es la complejidad que tenemos en este mundo y pues de muchas formas la Torah nos enseña y nos corrige y nos guía para poder llegar a donde el Eterno quiere que lleguemos, ¿no? A darnos cuenta que somos parte de Él y que podemos ascender al nivel donde está el Eterno, ¿no? A perfeccionar nuestra alma y estar con Él. Claro, estamos en una experiencia llamada vida, ¿no? Que es fuerte, con muchos problemas, con muchas cosas que suceden, ¿no? Hoy en día pues está todavía complicado o más complicado con las aflicciones del mundo, ¿no? Todas las experiencias, hasta virus y todo lo que hay hoy en día, justamente todo es para nuestro bien, es para aprender. Y nos domina la ignorancia, el miedo, ¿no? En lugar de aprovechar esta oportunidad, ¿no? Porque en realidad todos los problemas son para aprender. Todo lo que consideramos malo es para aprender. Todo es bueno, ¿no? Pues entonces quiere decir que es cuando más nos tendríamos que activar y ser proactivos y estar trabajando en ir adelante, ¿no? En tener nuestra propia iniciativa, en usar ese libre albedrío, usarlo bien, para aprender más. Eso quiere decir que cuando tenemos un problema o vemos algo malo, normalmente la enseñanza de la Torah es que de lo malo o de la oscuridad o del problema sale algo bueno. Y entonces quiere decir que es cuando tenemos mejor oportunidad de aprender las cosas y de sacar algo bueno de lo malo. Y ahorita que hay tantas cosas en este mundo al mismo tiempo pasando, pues quiere decir que es una super oportunidad de aprender y de hacer las cosas en este mundo. Porque finalmente ahí están los mandamientos,
Ahí está la fe, ahí están las instrucciones, ahí está todo. Pero todo lo tengo que llevar a mi vida, a hacerlo. Hacer los mandamientos positivos, a, entre comillas, hacer los negativos, ¿no? No hacerlos. No hacer lo que no tengo que hacer. Y obviamente con eso demuestro o hago lo más difícil, que es amar al prójimo y amar a Dios, sin cuestionamientos, sin intenciones ocultas, sin nada de excusas, ¿verdad? De que no se puede hacer, sino simplemente me pongo a trabajar y lo hago. Y eso es lo que está haciendo Jacob en esta porción, ¿no? Se está poniendo a trabajar por sus esposas, se está poniendo a trabajar para Labán, ¿no? Y aún para tener sustento para su casa, pues se va a poner a trabajar al final para poderse ir de ahí. Y va a aprovechar todas las enseñanzas o todo lo que se puede aprovechar para lograrlo. Pero entonces se va a dar cuenta que puede ser causa, tiene control de estas cosas de este mundo. Y entonces va a llegar un momento en el que ya va a regresar a Israel y con una facilidad increíble comparado con el principio, ¿no? Va a enfrentar a su hermano, ¿no? Y se va a unir a él. Esperemos que todas las experiencias de esta porción, ¿no? El descubrir a Dios, descubrir al Eterno y tener una meta a seguir, un camino a seguir, nos dé aliento para ir más adelante, ¿no? Nos dé la fuerza, la resistencia y la persistencia necesaria para seguir adelante, ¿no? A todo lo que tenemos que hacer. Así es que los invito a preparar a su alma para ponernos a trabajar en este mundo, para hacer caso a los mandamientos, a la instrucción que está en la Torá y dejarnos de cuestionar, de preguntar, de dudar, de pedir razones y simplemente convertirnos en fieles ovejas obedientes. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Que el Eterno los ilumine y tenga misericordia de todos nosotros. Que el Eterno nos acompañe y nos pase ese resplandor con su presencia, ¿no? Y nos dé paz. Que los acompañe el Eterno toda la semana y que les dé fuerza para seguir adelante. No importa cómo vean el panorama o cómo vean este mundo que tiene problemas, que tiene pruebas, que tiene obstáculos. Pero veámoslo como un aprendizaje con mucho amor que nos da nuestro Padre, que quiere que regresemos a Él, que quiere que logremos aprender todo lo necesario para perfeccionar nuestra alma. Shalom. Que la pasen muy bien.